Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast Oídos Inquietos, Mente y Tecnología. En esta ocasión tenemos el honor de estar acompañados de la doctora Angélica Rodríguez Abad. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, el tema central es el rol de la investigación y las TICs en la academia. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la doctora. Ella actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro del Cuerpo Académico de Ciencias del Envejecimiento. Además, contiene el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y realizó una estancia postdoctoral con el proyecto Paternidad, Migración y Vejez en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra en instituciones y organizaciones y licenciada en Sociología. Ha participado como ponente nacional e internacional y es autora y coautora de publicaciones bajo las líneas de investigación que van desde la masculinidad, género, familias, paternidades y vejez. Pues doctora, comenzamos. ¿Qué le parece? Empezamos con la parte de la importancia de la investigación en el ámbito académico. ¿Cómo lo observa usted siendo académica de esta universidad? La importancia de la investigación. Gracias, Edgar. Es una pregunta, podríamos decirlo, muy interesante. Además, muy necesaria para este momento de la historia en la academia, para seguirlo reflexionando. Si bien podríamos decir que el ámbito de la investigación, y le voy a poner un apellido, que es desde donde yo miro lo que es la investigación social. ¿Para qué hacer investigación? Esa es como una de las primeras preguntas con las que yo iniciaría. Bueno, investigar prácticamente es poder problematizar algún acontecimiento, algún fenómeno social, alguna problemática que sucede con un grupo de personas en algunas comunidades, incluso regiones, estado o país, ¿no? Con esta finalidad, la investigación en la academia tenemos la necesidad de empezar a documentar pues cuáles son como las necesidades que las personas hoy en día tienen en función de algo, ¿no? En su relación con nosotros y otras, pero también en estas condiciones mucho más allá del solo ser persona, en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión cultural, en la cuestión histórica, no podríamos determinarlo ahí. Por lo tanto, desde este sentido, la investigación va orientado para empezar a documentar estas propias experiencias, vivires, sentires de las personas. Yo lo llamo así desde la voz de quienes lo están viviendo, experienciando, y a partir de ello comenzar a generar como estrategias de poder buscar alternativas de solución para una mejor calidad de vida. Vaya, desde este enfoque de lo social, lo que nosotros buscamos siempre es primero, como lo mencionaba, ¿no? Identificar los problemas que suscitan en estos contextos para posteriormente proponer como estas estrategias de posible solución. Esto ha sido un aporte muy importante para la ciencia como tal, ¿no? La ciencia vista no solamente como esta estructura, ¿no? Pensada en estas personas con bata blanca, sino que la ciencia y el conocimiento científico se aplica en todas las disciplinas del saber, ¿no? Pasando, por supuesto, desde la sociología, la antropología, la psicología, que son estas áreas humanas, y logrando justamente, yo lo llamo así, colocarle el rostro y las voces a la estadística oficial, que muchas veces nos dice algo, ese número, ese dato duro que llamamos, sobre una realidad en particular. Mire qué interesante, realmente concuerdo bastante con usted, doctora, y me parece, si bien me atrevo a intervenir en esta parte, desde la mirada no solamente multidisciplinaria, sino siendo un tanto ambiciosos, transdisciplinaria, ¿no? Precisamente por lo que acaba de decir. Muchas veces nos enfocamos en que la investigación es más como para las partes, para las áreas sociales. Sin embargo, como acaba de comentarlo, es ponerle un rostro. ¿Para qué estamos haciendo la investigación? Pero además, ¿qué beneficios va a tener? No sé si por ahí a lo mejor me atrevo a dejar como que un término sobre la mesa, que sería como esto de la ciencia aplicada, ¿no? Que precisamente no sería solamente investigar, sino saber qué es lo que está pasando, cómo está viviendo esa situación, qué tanto hay en el contexto para poderlo aplicar y no solamente
desde las partes sociales, sino también incluso que yo espero que es a lo que vamos a llegar también, sino también desde las partes de la tecnología, de las ciencias como para mi gusto, mal llamadas las ciencias exactas, ¿no? Es correcto, y justamente esta visión, ¿no?, que usted en este caso estás manejando, Edgar, tenemos como esta diferenciación de la ciencia, ¿no?, desde las ciencias fácticas, las ciencias formales, por ejemplo, ¿no?, y nosotros estamos ubicados justamente en estas ciencias humanas, es poder determinar desde esta, como lo llamabas, ¿no?, disciplina, desde donde miramos esta realidad, ese problema social, nos lleva como estos 13 momentos importantes, lo multi, lo trans, pero hoy en día estamos buscando lo interdisciplinario, es decir, podemos desarrollar un problema, ¿no?, podemos identificar, mejor dicho, construir teórica y conceptualmente un problema de un fenómeno social, de una realidad social, pero muchas veces ya no basta con que solamente se mire desde una disciplina, como por mucho tiempo sucedió, ¿no? Es decir, ya no es suficiente poder otorgar posibles soluciones o posibles supuestos o hipótesis por dónde llegar, ¿no?, al objetivo, sino que ahora se requiere la interdisciplina en donde podamos agruparnos otras disciplinas que miren el mismo problema, pero que podamos justamente debatir, que creo que ese es un gran avance de la investigación, debatir y construir desde diferentes miradas unas posibles soluciones hacia eso, ¿no? Eso ha sido para mí una contribución muy novedosa, porque algo que también tengo que resaltar en esto es que durante nuestra formación académica en diferentes niveles, siempre nos han formado de manera muy individual, ¿no? Es decir, uno trabaja de manera muy individual. El gran reto es cuando nosotras y nosotros nos enfrentamos a la vida académica y en este caso a la investigación social, pues es aprender a trabajar con el otro, ¿no?, a trabajar en equipo, a trabajar a veces con ideas que posiblemente no estés muy acorde o muy de acuerdo, porque además tus posturas teóricas, tus lentes conceptuales a veces no son muy similares al otro o a la otra, pero ese es el reto, ¿no?, saber cómo por dónde entrarle, ver, a ver, ok, ese es tu concepto, ese es tu lente teórico, pero ahora veamos justamente estas personas, estas experiencias, lo reitero, estos vivires y sentires, ¿no?, para poder entonces sí encontrar como posibles rutas de solución. Así lo diría. Perfecto, muy bien. Bueno, pues realmente es un tema que puede dar, o sea, da para mucho, evidentemente, pero para continuar en esta dinámica, dentro de la amplia experiencia que tiene, doctora, ¿cómo va identificando, de acuerdo con las etapas que existen de la investigación, cómo va interviniendo el tema de las TICs? ¿Qué tanto, digo, hoy por hoy creo que mucho, pero bajo su experiencia, qué tanto se vincula la investigación con esta parte de las TICs? Fundamental. Estamos viviendo otra vez, ¿no?, un fenómeno histórico muy importante que ha sido pues la incorporación de la tecnología al conocimiento, ¿no? Y justamente, por ejemplo, hago una comparativa en este momento, por mucho tiempo traíamos una vieja escuela en donde prácticamente toda la información estaba resguardada en una biblioteca, ¿no? Nuestra forma todavía de haber aprendido sobre el camino de la academia, pues veníamos con esa formación de ve a la biblioteca, trae libros, revisa, etcétera, y otra vez, ¿no?, como en una intención muy individualizada, además de poder decir que vas como especializándote en un área. Hoy en día la incorporación de las TICs, y lo refiero como un acontecimiento histórico, ha sido como una ruptura de ese modelo de academia en donde pues el mercado está mucho más abierto, la información es muy diversa y la incorporación como de muchos espacios para obtener esa información se ha diversificado. Yo consideraría que ha sido un reto generacional también, es decir, para estas personas que venimos de una vieja escuela con las nuevas generaciones, en donde hoy en día podríamos decir los alumnos, los colegas, a lo mejor de otras generaciones de año de nacimiento, nos
o sea, tenemos una cuestión abismal de diferencia, pues nos han ido también enseñando y acompañando en el cómo aprender a hacer uso de esas otras formas de información, ¿no? Ahora, en el sentido ya de la construcción como tal del conocimiento, las TICs van a ser como un marcador importante, porque nosotras tenemos que buscar justamente otros documentos, otros artículos, incluso material que a veces no está a la mano, ¿no? Sino que tienes que buscar en diferentes plataformas digitales, ¿no? Para mí ha sido algo muy interesante, por ejemplo, poder tener literatura que se está construyendo muy recientemente en el otro lado del mundo, ¿no? Cuando antes la intención era viajar al otro lado del mundo a recuperar esa información y revisarla. Entonces me parece ser que en estos otros sentidos pues ha sido una manera de contribución, por supuesto, para nosotros desde el ámbito de la academia, pero también para la sociedad misma, ¿no? Que también ellas están incorporando al uso de esta información que está en nuestra cotidianeidad, ¿no? De hecho está en todas partes, hasta en nuestros propios hogares, incluso hoy en día con estos aparatos que tenemos a la mano, y que ha sido pues un redescubrir, de alguna manera lo voy a decir así, hacia la tecnología y hacia estas pues aportaciones del conocimiento científico, porque también allí está inmersa la ciencia para el uso de la vida, ¿no? El uso de la vida cotidiana, y es ahí donde yo sumaría un poco la pregunta número 1, la ciencia para qué, ¿no? El conocimiento para qué, pues para qué, para que las personas en todo momento puedan acceder a ella y hacer uso de ella para el bien común. Exactamente, me parece interesante retomar como de entrada que precisamente logra agilizar, ¿no? La incorporación del uso de las TICs en las investigaciones agiliza los procesos mismos de la investigación. Como bien comenta, hoy por hoy pueden colaborar investigadores de toda parte del mundo en un mismo tema, o sea, pueden hacer investigación conjunta y al mismo tiempo pueden consultar más referencias, ¿no? Precisamente me parece también importante hacer mención respecto al uso responsable de esta información, ¿no? Que ahí también dejo sobre la mesa el término de alfabetización digital, pensado precisamente desde el cómo utilizar o cómo saber utilizar la información, cómo discriminarla, cómo buscarla, porque no solamente es información por tener información, ¿cierto? Correcto. Entonces, preferentemente utilizar a lo mejor repositorios, ¿no? Académicos, bibliotecas de las mismas universidades que ya las hacen de cierta forma públicas para la consulta a cualquiera, ¿no? Es correcto. Ahí sumaría justamente, y qué bueno que me lo señalas, Edgar, haciendo esta alusión de que, por supuesto, por un lado es esta recuperación de la información, como en estas plataformas que tienen que ser muy especializadas. Es decir, uno de los grandes recomendaciones, lo voy a decir así, que les decimos a los estudiantes o a las personas que están en formación, tendrán que aprender a cómo buscar información que sea válida y que tenga un reconocimiento, porque, a ver, todo tipo de conocimiento tiene que pasar por una serie de evaluaciones. ¿Qué significa esto? La evaluación va a depender justamente de quiénes te leen, ¿no? Para poder aprobar o no ese artículo o ese capítulo del libro, lo que nosotros llamamos una revisión a doble ciego. Es decir, gente que no me conoce, que me lee, me evalúa, seguramente me hará algunas recomendaciones, notas, observaciones, y posteriormente pasa a otros filtros para su publicación. Ese ha sido otro reto generacional con los más jóvenes para poder identificar qué información es verídica y qué información únicamente es como un constructo que se da en ciertas plataformas. Entonces, como bien lo refieres, ¿no? Habríamos que buscar desde el ámbito ya de la investigación plataformas, ¿no? Que nos den cuenta de dónde la descarga. Para mí siempre ha sido fundamental, por ejemplo, en un primer momento, les digo a mis alumnas, descárguenme en Google Académico como una primera plataforma básica, pero de ahí tendrán que empezar a transitar hacia otras plataformas como Mendeley, como Academia, e incluso justamente estas bibliotecas a donde hoy en día tenemos acceso, como el Colegio de México, la UNAM incluso, u otras plataformas a nivel mundial, ¿no? Y el segundo aspecto que me parece muy necesario, y lo acabas de mencionar, Edgar, es justamente esta posibilidad, ¿no? De comunicación que hoy tenemos
bajo esta posibilidad de conectividad a nivel internacional. Ha sido para mí un fenómeno muy transitorio y un marcador, ¿no?, de ruptura, lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Justamente la pandemia nos acercó hacia otros horizontes, hacia otros países, que si bien ya lo traíamos desde años atrás, me parece ser que esa fue como la generación, ¿no?, en el cual ya transitamos a esta forma de comunicación. La aparición de Zoom y otras plataformas hoy en día en donde ya no solamente nos conectamos 2 personas, sino podemos ser 100 personas, incluso más, ha sido una forma también de lograr este acercamiento con los otros y otras y de nuevas formas de vivir, ¿no? El conocimiento en diferentes condiciones sociales, en diferentes contextos históricos e incluso en los aportes de última generación que están haciendo sobre un tema o sobre una problemática en este caso particular. Entonces, eso para mí es como un referente crucial en donde no podemos dejar de lado quienes nos estamos formando en el ámbito de la investigación y la academia, pues de que son los recursos básicos para comenzar justamente a construir un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo, el porqué y el para qué de la investigación. Sí, exactamente. Y sin el afán de ser muy reiterativo, pero evidentemente la parte del conocer por dónde comenzar a buscar, ¿no? Porque muchas veces pues es como la primera frente, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos desde solo buscar en Google tal cual, lo que nos vamos a encontrar es 1,000,000 de artículos de información que muy probablemente no es lo que lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, creo que también a lo que voy es, lo importante va a ser conocer estas herramientas un tanto más allá, evidentemente con una mirada crítica para poder conocer hacia dónde caminar, por dónde transitar, ¿no? Porque, no sé, se me ocurre pensar, si yo solamente hago una búsqueda muy, muy sencilla en Google, me va a arrojar 400,000 resultados. Sin embargo, si yo puedo incorporar ciertas palabras clave, si yo sé identificar algunas formas de acotar esa búsqueda, y que, como retomando el ejemplo de no solamente en Google, sino en Google académico, y de ahí pasaría al otro punto que quería tal vez profundizar un poco más. Precisamente muchas veces en Google académico nos arrojan muchos artículos y ya de ahí entonces empezamos a revisar. Otros tantos vienen de repositorios, ¿no? Tipo Redalyc, en donde ese mismo artículo viene de una revista que está respaldada de una institución educativa, ¿no? Entonces, saber identificar, porque también en Google académico podemos encontrarnos a lo mejor el capítulo de un libro que alguien autopublicó, y no se le demerita, por supuesto, el esfuerzo ni mucho menos la veracidad de los datos. No obstante, si para la investigación más formal es necesario tener un tanto más de respaldo, ¿no? Y no solamente como a lo mejor un documento que por ahí, si bien tiene como buen fundamento, no tiene tal vez como todo ese respaldo, quiero pensar. Es correcto, además de que, bueno, justamente pensando en todas estas plataformas y le pones ahí un eje muy importante, y esta es otra de las recomendaciones. Cuando uno inicia un proyecto, vamos a empezar por proyectos de investigación, tenemos la necesidad primero, por supuesto, de empezar a armar una visión teórica, ¿no? Una visión conceptual. Y como bien lo señalas, Edgar, las palabras claves van a ser fundamentales para empezar a tejer por dónde vamos a buscar literatura, ¿no? A partir de ello quisiera así como hacer una anotación y una acotación en términos de cómo vamos como comenzando ciertas preguntas de investigación, cómo vamos generando un proyecto de investigación. Algo en lo cual siempre me he interesado es que todo proyecto de investigación nace de una duda personal, ¿no? Que después se vuelve en una duda epistemológica, incluso una duda socrática. Lo dijera Sócrates, es como aprender a preguntar para empezar a buscar información validada desde la ciencia.
ciencia, y creo que ese es un panorama muy importante decirlo, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, voy a hacer un proyecto de investigación, nace de algo necesariamente personal, que pudiéramos haberlo construido, por supuesto, desde la experiencia misma, por un acontecimiento en particular, pero también por estos marcadores teóricos conceptuales que existen. Hoy en día tenemos acceso al conocimiento y ha sido una de las condiciones históricas que también mantenemos, ¿no? Es decir, somos una generación que accede con mayor facilidad al conocimiento y a la información, pero sí tenemos que aprender a discriminar, ¿no? Aquella información que en primera instancia podamos dudar de esa procedencia, y en segunda que realmente no esté retroalimentando a lo que nosotras y nosotros tenemos como objetivo clave, ¿no? Cuando nosotros y nosotras ya entonces definimos con mayor seguridad cuál es el tema, cuál es el planteamiento del problema, comenzamos a hacer lo que llamamos todo un estado del arte. El estado del arte justamente es una contribución al conocimiento de lo que otros y otras ya han hecho en función de algo que yo pregunté. Yo siempre lo he dicho, tu pregunta de investigación no es algo exactamente novedoso, es decir, alguien antes de ti, alguien ya preguntó eso, en lo mejor en otro país, incluso en otro momento. Entonces lo único que tenemos que hacer en este preciso momento, antes de comenzar todo el proceso ya de la investigación, es construir un estado del conocimiento. ¿Cómo se logra? A través, otra vez, ¿no?, de buscar en estas plataformas digitales qué investigaciones han sido publicadas y que busquen en este sentido ciertos conceptos, ciertas categorizaciones, ciertos espacios y tiempos para que él o la estudiante comience a decir, antes que yo hubiese planteado este problema, alguien más ya tiene ciertos resultados, y podemos observar si esos resultados fueron o no apropiados, o si se llegaron de hecho al objetivo, que es la pregunta que hacemos de, ok, tu investigación logró el objetivo. Creo que la mayoría ese es un reto también en cuestión del conocimiento. A veces no aceptamos y decimos, por supuesto que se logró el objetivo, ¿no? Es raro que digan no se lo logró, no se logró, pero una de las funciones, reitero otra vez, del estado del arte, el estado del conocimiento, es poder justamente visibilizar, nombrar y documentar y dar crédito a quienes ya dijeron algo mucho antes que yo. También aquí tendremos que hacer una diferenciación. Son 10 años, algo que siempre decimos, si vas a construir un estado del conocimiento, te pido que sean los artículos de los últimos 10 años. Es decir, si hoy es 2024, empieza a retomar del año 2014. Pero no solamente te quedes con información que aparezca en Latinoamérica, que es básicamente Redalic nos va a arrojar todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, sino que empieza a buscar otras plataformas que puedas leer literatura, seguramente de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Australia o de otros países, hasta en otros idiomas que no es tu idioma original, ¿no? Ha sido un reto, y eso es lo que creo yo nos engrandece dentro de la investigación, porque es empezar justamente a hacer estas comparativas, ¿no? Y empezar a aprender, ¿no?, de cómo el conocimiento se construye, no solamente en México, no solo en Latinoamérica, sino en otros rincones, pues, del mundo. Sí, Edgar. Perfecto. Pues ahorita me gustaría, no sé si nos vamos a adentrar a un terreno tal vez un tanto más complicado o que evidentemente da para muchísimo más también, pero principalmente tocando el tema del reconocimiento y ahora sí que de las fuentes que estamos consultando. Respecto a ese punto, ¿qué tanto considera, bajo su experiencia, que está modificando la parte de la integridad académica el uso precisamente de las TICs, y así nada más como muy por encimita ahorita por el uso de la inteligencia artificial? Claro, es todo un reto, es hasta un reto ético, fíjate, o sea, sí. Hoy en día escucho, y no he tenido la oportunidad aún de tomarme algunos diplomados, incluso seminarios, en donde están colocando el tema de la inteligencia artificial, que atraviesa, por supuesto, esta otra generación, y que algo que es alarmante es que nos está superando en muchos sentidos, ¿no? Es decir, hasta muy apenas estamos encontrando como posibilidades de cómo detectar, ¿no?, que el estudiante o la persona que está haciendo investigación recuperó información de inteligencia artificial. Entonces, pero yo no quisiera como de alguna manera decir, bueno, es que es muy mala, ¿no? O sea, llegó y nos acaba de terminar una generación de pensadores.
Yo creo que más bien, y aquí tendría yo que precisar algunos datos, tendríamos que mirarlo desde una visión ética, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial tiene un para qué, ¿no? Que ha sido construido otra vez, ¿no? Con una finalidad de una sociedad del conocimiento, pero también con fines de practicidad a quienes tienen seguramente algunas dudas o algunas necesidades, o incluso hoy en día que, bueno, vemos una N de casos o diversidades que la inteligencia artificial pues ha ido desarrollando, ¿no? Sin embargo, desde la propia academia y desde la investigación, en los primeros momentos lo que se argumentaba es no podemos hacer uso de la inteligencia artificial porque pudiéramos encontrarnos nuevamente con esta situación de que la información que se descargue, la información que se busque, pues no sea real, no sea verídica, no sea correcta. Pero en los últimos momentos lo que sí se está argumentando es que sí hagamos uso de esa inteligencia artificial, pero con responsabilidad. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en un último artículo que tuve la oportunidad de enviar, cuando nos envían los dictámenes, nos aparece ya un apartado en donde nos dice, por favor, indíquenos aquí ¿qué tanto hizo usted uso de la inteligencia artificial? Me sorprendió mucho esa pregunta porque yo dije, bueno, por una consideración ética, yo tengo que decir que no la usé, en mi vida había accedido, no la he utilizado y así lo anoté. Sin embargo, otros compañeros dicen, yo sí hice uso de la inteligencia, hice alguna búsqueda básica en ChatGPT, que es como lo más inmediato que hoy en día observo, ¿no? Que es la aplicabilidad más rápida para ellos, y decían, bueno, hice uso de un 20%, un 30%, estas notas, porque además había que colorear, ¿no? Qué ideas justamente eran descargadas de ChatGPT, ¿no? Y entonces eso me llevaba a reflexionar de, bueno, ¿en qué momento realmente la vida empieza a hacer uso de esa inteligencia artificial? Pero que me parece ser que es como la ruptura, lo voy a decir así, una ruptura al pensamiento crítico humano. Es decir, hoy en día el pensador crítico como personas, pues nos lleva justamente que cuando hace uno una investigación, escribir, leer, etcétera, nos implica muchas horas de vida, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas le dedicas a la lectura en profundidad? ¿Cuántas horas le dedicas seguramente a la recuperación de la información en diferentes contextos, ¿no? Tendríamos que hablar sobre métodos, ¿no? O sea, ya no solamente son los métodos aplicados al campo, sino, por ejemplo, la etnografía, que hoy en día podemos hacer uso de las redes para hacer trabajo etnográfico, pero también el tiempo que le dedicamos a una escritura en profundidad, ¿no? Con el uso ya de estas alternativas de la inteligencia artificial, lo que destaca es que pareciera una ambigüedad, ¿no? Es decir, pareciera que por un lado le puedes dedicar las horas, los días, los meses de reflexión, pero muchas veces también, de alguna manera, atravesado con la inteligencia artificial, aceleras el tiempo que le destinas a esa construcción del conocimiento. Pero yo más bien consideraría que en este momento lo que tendría que estar resolviendo la academia es hacia dónde nos dirigimos con la inteligencia artificial y sobre todo en esta situación de los pensadores o los científicos sociales, en donde continúan trabajando a marchas forzadas, por supuesto, ante esta como podemos decir, esta transición o este momento coyuntural que está atravesando estas otras formas de hacer conocimiento, ¿no? Entonces, por allí yo creo que estaríamos atravesados para comenzar estas nuevas reflexiones en el ámbito de la academia. Perfecto, pues entonces lo que yo podría estar retomando o a la reflexión a la que personalmente llego es precisamente haría falta ver como un poco más de tal vez normativa, de política, bueno, en el caso por decir de la investigación, no sé si aplique como política pública en torno de la educación, de la investigación, que nos dé ese eje, ¿no? Más bien que nos dé ese marco de hasta dónde, qué porcentajes podemos hacer uso, aunque claro está, y digo, ahí evidentemente habría una falta otra vez ética de que hay que reconocerlo, porque hoy por hoy es un tanto más complicado lograr identificar qué fue hecho con inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces creo que, o sea, si bien hay como ciertas formas, digamos en lo corto, yo pongo un ejemplo, si en el aula el académico conoce perfectamente bien a sus estudiantes,
cómo es que se expresan, que incluso a veces hasta las muletillas que tenemos al hablar, correcto, las repetimos al escribir, ¿no? Y eso creo que va reflejando un estilo de escritura que evidentemente con estas inteligencias o utilizando la inteligencia artificial no existen, o existe otra forma que es, hay otro elemento que sería como la redundancia que puede haber dentro de estos escritos, ¿no? Hay ocasiones que a lo mejor la misma idea que se tiene en el primer párrafo se repite en el segundo y en el tercero, solamente que de forma diferente, ¿no? Con otras palabras, pero básicamente está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que todo eso, volviendo al punto, sería importante que sí exista de manera explícita y de manera formal todo ese marco, ¿no? Para poderlas utilizar. Sin duda alguna, Edgar. Yo creo que aquí sería una actualización. Nosotros trabajamos bajo consideraciones éticas, ¿no? Allí en este eje de las consideraciones éticas, yo creo que, si es que no, ya existe, porque además necesitaría actualizarme con esa última información, es poder colocar qué tanto porcentaje estaría permitido, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Y es que ahora que compartías, me hacía recordar algunos casos, por ejemplo, como de estas tesis que por muchos años también han estado penadas, ¿no? Por el plagio. Tenemos el caso, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que por mucho tiempo se dijo, bueno, fue una tesis de licenciatura plagiada, y en donde todavía teníamos la posibilidad de hacer comparativas, es decir, bueno, en la página 18, la página 35, la 100, en comparación con este libro, es una copia textual, porque no citó de manera correcta, ¿no? Y entonces empezaba toda una algarabía, una problematización social, en donde decían, bueno, entonces, ¿qué hizo, no? En este caso, un presidente de la República al robar una idea. Entonces, su título también es un título patito, es un título que no está éticamente aceptado. Entonces, pero en ese momento socialmente había como una crítica muy fuerte, ¿no? A estas tesis que empezaron, de hecho, a identificar diferentes universidades qué tesis realmente tenían estos plagios. Por un lado, mucha gente salió por la tangente argumentando que a lo mejor en ese momento, porque son tesis de los 90s, que todavía se trabajaban inclusive en máquinas de escribir, no como hoy en día en la computadora, no en una tablet, pues decían, bueno, seguramente no tenían muy en conocimiento como todas estas normativas del formato APA, que hoy en día es como nuestra Biblia, que tenemos que llevar siempre en todo momento, del cómo citar, del cómo utilizar las comillas, de en cuántos utilizar ciertos autores, ¿no? Justamente si tiene el año, si tienen las páginas, e incluso acontecimientos muy particulares que nos dice el APA, ¿no? De si superan las 40 palabras, va fuera del cuerpo de la redacción, va 5 millas y con la página, con sangría, año y autor, con sangría de 1 centímetro, etcétera, ¿no? Pero si tiene menos de 40 palabras, va dentro del cuerpo de la redacción, entre comillas, y nuevamente los datos del autor. Pero creo que entonces también APA, de alguna manera la asociación tendría que empezar justamente a definir, ¿no? Dentro de estas normativas que nos maneja y que además APA se va actualizando prácticamente cada año, hoy en día estamos en la 7ª edición, tendría también que precisar ya, oigan, si están haciendo uso de la inteligencia artificial, colocar esta manera de cómo hacer la referencia de la aplicabilidad de inteligencia artificial. Sin duda alguna estamos en este momento de empezar a actualizar muchos formatos, muchas normativas, este caso de las consideraciones éticas, pero creo que ese también es un abono importante para el conocimiento, porque no podemos también, lo voy a decir así, quedarnos con la forma a lo mejor de hacer y construir ciencia, de la cual también venimos, ¿no? Sino que hoy en día nos enfrentamos hacia otros escenarios que de alguna forma no habíamos ni siquiera previsto, ¿no? Ni siquiera los hubiésemos imaginado. Pongo también aquí el caso, por ejemplo, el uso como de todas estas alternativas de la realidad virtual, ¿no? Que ahora me sorprenden y mucho. Actualmente digo, bueno, tengo que empezar a aprender a hacer uso de la inteligencia virtual, pues porque creo que también es una forma de poder comprender esta generación de jóvenes y que bueno, en unos 10 años seguramente el mundo tal y como lo conocemos pues también continuará hacia otros caminos que en este momento ni siquiera me imagino, ¿no? Como estos metaversos que también desde Facebook o Meta hoy en día se nos están presentando en estos otros horizontes de la inteligencia artificial, Edgar.
Pues me ganó, doctora, me ganó, porque precisamente quería que empezáramos a plantear cómo es que se podría previsualizar o cómo es que se imagina uno el futuro, en este caso, en tema de la investigación, por todos estos avances que han existido con las tecnologías. Pues yo creo que mi respuesta ahorita va a ser muy caricaturizada, porque es lo que uno ve o cree o imagina, ¿no? En este sentido, mis primeros contactos justamente con estas otras, como estos otros multiversos, como uno llamaría, ha sido muy reciente, ¿no? Es decir, el que ya haya llegado estas realidades virtuales a mí me ha impactado de manera sorprendente, ¿no? ¿Y cómo accedo a ellos? Pues por los jóvenes, ¿no? Es decir, las y los jóvenes son quienes me dicen, oigan, ya conoció estas otras formas de ver el mundo, me han prestado justamente estos aparatos, no sé todavía cómo llamarlos, y dije, ok, vamos a ver qué hay allí, ¿no? Entonces te das cuenta cómo generacionalmente hemos cambiado, ¿no? Hoy en día nosotras y nosotros todavía veníamos con esta escuela de traer los libros, sentarnos en un escritorio, utilizar muchas herramientas para redactar, escribir en tu computadora, en tus teclados, ¿no? Pero hoy en día, cuando ellos, por ejemplo, me pusieron hace como 15 días la posibilidad de ver y me decían, usted ya no necesitaría una computadora física, sino únicamente un teclado que la conectara, usted puede trabajar utilizando este lente y ahí se dedica el tiempo para hacer el trabajo de escritura que usted está haciendo. Ok, interesante. Entonces, cuando empiezo a tener ese contacto, dices, bueno, ¿cómo será en un futuro inmediato? Posiblemente, ¿no? Con estas formas de poder interactuar con el otro, tal vez ya no va a ser necesaria esta interacción cara a cara. Tal vez el día de mañana yo pueda estar en mi casa, en la ciudad de Puebla, y ustedes aquí en Tlaxcala, o podrían estar ustedes en España, pero físicamente nos estaríamos viendo, ¿no? Porque yo creo que este avance de la ciencia y este avance de la tecnología, pues nos lleva a pensar en esta posibilidad de estar en tiempos y en espacios que no necesariamente sean geográficos ni espaciales, sino que en esta interacción de la comunicación de una manera mucho más amplia y compleja. Yo creo que me quedo corta hasta en cómo nombrar esa realidad, porque la complejidad que la tecnología también nos ha traído, pues nos sigue teniendo como en cierta zona de periferia para muchas otras generaciones, pero que también ha sido un reto de empezar a familiarizarnos con ella, ¿no? Cuando los jóvenes o las personas que ahora se dedican en la academia me traen, por ejemplo, nuevas propuestas, pues también de alguna manera rompen con los primeros panoramas de la investigación, pero podríamos decir que también es una forma atractiva de empezar a construir otras alternativas de estrategias de información, de conocimiento, pero también de aportación al saber, ¿no? Que ahí yo lo dejaría a esta generación coyuntural, para poder empezar a transitar y tejer hacia alternativas distintas a lo cual nosotras y nosotros hemos logrado llegar a observar, ¿no? Y hago aquí un paréntesis grande. Pienso en las generaciones de personas mayores, ¿no? Que nacieron en un tiempo y en un espacio en donde pues no había todos estos medios de comunicación, y que quienes hoy en día tienen 80, 90, incluso 100 años, pues les ha tocado atravesar por todos los aparatos, ¿no? Pasando desde no tener luz, desde que llegara la luz a sus hogares, después de que llegara esa televisión o ese aparato de televisión a sus hogares que reunía a la familia, hasta transitar, ¿no? Por ejemplo, con un celular ahora inteligente, en donde ellos saben que se pueden conectar con alguien que está en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo, conocer a sus nietos y nietas, cuando antes era a través de las cartas y las fotografías. Entonces, esa ruptura de transiciones para ellos también ha sido algo que son voces vivas que nos dan claridad de estos cambios históricos en cruce con la tecnología, ¿no? Seguramente el día de mañana, unos 10, 15, 20 años, estaremos hablando desde otros dispositivos, estaremos hablando desde otras formas de relación social, y bueno, veremos qué nos depara. Pero yo creo que aquí sí ya el futuro de la ciencia, ¿no? Perfecto, y yo creo que para terminar de cerrarlo ya referente a la cuestión o al tema central de la investigación, evidentemente toda esta oportunidad que nos da de comunicación, ¿no? El uso de las tecnologías,
¿enriquece o no enriquece a las investigaciones? El poder interactuar, o sea, si bien hoy estamos frente a frente, el día de mañana estar a través, no solamente de una pantalla, sino ya de, quiero imaginar, de una proyección holográfica, de una realidad aumentada, ¿eso aportará, llegará a aportar también a la parte de la investigación? Tengo que ser positiva y decir que sí. Sin duda tenemos nuestras dudas, tenemos como nuestras incertidumbres, lo tengo que decir así, por todo lo que viene, pero sí, porque además ya está pasando, ¿no? A lo mejor nuestra mirada sigue siendo muy limitada, pero en otras fronteras del conocimiento y en otras fronteras de la vida, pues yo creo que ya está sucediendo y ya pasa, ¿no? Ya ha habido como estos ejemplos de hologramas en donde ya puedes visualizar incluso gente que ya murió, ¿no? Y que ahora la puedes proyectar en un escenario, pienso en los espectáculos, en esta forma de relación de la humanidad, pero en el ámbito de la ciencia y de la investigación, por supuesto, ¿no? Porque además eso me parece ser que economiza tiempos, dinero e incluso fronteras, ¿no? Es decir, el que podamos justamente podernos relacionar en una reunión a lo mejor ejecutiva de manera holográfica, pues va a ser una posibilidad pues mucho más amplia, ¿no? De poder interactuar y seguramente hasta de comunicarnos en diferentes idiomas, ahora que también tenemos el uso de estos aparatos de, bueno, si no sabes hablar alemán, pues usa ese aparato para comunicarte con la persona, pues yo creo que por allá va, ¿no? Por allá va la ciencia, por allí va la investigación, y no podemos negarnos justamente a estas otras formas de interacción social que ya no va a estar marcado en esta interacción humana cara a cara como lo que hacemos hoy en día, ¿no? De este contacto físico, de este observarnos o mirarnos a los ojos, sino que ya van a ser otras formas de comunicación que para mí me llaman la atención, lo voy a decir así, y me alegra de alguna manera porque también pensaría, por ejemplo, en estas otras personas que no tienen la posibilidad de salir de sus espacios por una situación seguramente de discapacidad o incluso por una N de casos o motivos, y creo que esta manera es volver a ser parte de la inclusión social que a veces obviamos, olvidamos, invisibilizamos o creemos que no es necesario, ¿no? Y entonces por allá yo creo que va la información. Y precisando en el ámbito de la investigación y ahora en el ámbito de la investigación social, pues otra vez regreso a la economización de hacer investigación, pero con estas otras formas de acercamiento social. Claro, tendría yo que reflexionar, y aquí ahora que lo pensaba con mayor detenimiento, mi pregunta va a ser ¿cuántos y cuántas van a poder acceder a esas tecnologías, ¿no? Ante una diversidad social, ante desigualdades sociales económicas y ante también una precarización de los empleos, ¿no? Porque también tengo que reconocer, no quería ser pesimista, pero justo ahorita mi reflexión me lleva hacia allá, pues habrá trabajos que también se empiezan a perder por la incorporación de estas pues otras tecnologías, incluso la inteligencia artificial, y que pues hoy en día yo creo que está todo tan mecanizado que justamente la mayor parte del ámbito del trabajo pues se ha tecnificado a un ámbito también más manufacturero, ¿no? Y entonces otra vez vuelven estas precariedades sociales y desigualdades pues en la vida, ¿no? Entonces entre lo positivo y lo negativo pues están estos blancos oscuros que yo creo que no podríamos terminar de resolverlo y de problematizarlo. Yo creo que también ese es otro reto, empezar a escuchar a otros y otras que ya están más adelantados a esta información y empezar a documentar esos claros oscuros para empezar a tener un referente de reflexión y pensamiento crítico. Perfecto. Y retomando el punto precisamente con relación a que va a haber una modificación en cuestiones laborales tras el uso o la incorporación de la tecnología, creo que eso ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Evidentemente la intención de la tecnología es facilitar o agilizar ciertos procesos, ciertos caminos, y yo podría tratar de darle como otra vez el enfoque positivo y pensar en que evidentemente puede haber esos cambios, pero se pueden, o más bien creo que se van a estar generando nuevos empleos, ¿no? Nuevas dinámicas, y ahí como que ya casi para ir cerrando,
precisamente sería como que, ¿cuáles serían los mensajes o las invitaciones que se estarían haciendo hacia futuros nuevos y nuevas investigadores, ya sea en el término académico estudiantil, pero incluso también hacia la parte más de ciencia? Y creo que podría ser como precisamente mantenerse pues como que en actualización constante. Esa es tal vez como una idea que a mí me parece importante. ¿Usted qué opina? Excelente pregunta. Fíjate que yo creo que el saber y el conocimiento nunca termina, ¿no? Y que nuevas generaciones se interesen por la ciencia, por el saber, ha sido también un reto, ¿no? Es decir, hoy en día el que las y los jóvenes o las personas de cualquier edad, porque también tengo que decir eso, aprendemos a lo largo de la vida, no necesariamente en una edad cronológica, sino en cualquier edad, es que continúen en esta formación, ¿no? Es decir, hoy en día esta sociedad del conocimiento nos ha permitido poder acceder a la información de una manera mucho más rápida, mucho más económica también, y entonces la invitación es a que continúen formándose. Es que esta generación en particular, atravesada por la tecnología, también representa un reto de que la información y el conocimiento se tiene que analizar de manera crítica, es decir, no podemos creer o dar por hecho todo lo que leemos, observamos, conocemos, ¿no? A través de estas otras redes sociales, sino que el pensamiento crítico se tiene que continuar construyendo y se tiene que continuar formando. Por lo tanto, en esta generación atravesada, por supuesto, por la situación de la tecnología, por la situación de la delincuencia, por la situación de la violencia en sus múltiples facetas, pues es otra vez continuar incentivando de alguna manera a esta formación y a tener esta capacidad de la duda, que muchas veces se acaba o se termina en las infancias, ¿no? O sea, la duda, el preguntar el por qué, se nos termina en ciertas edades. Entonces, el que los jóvenes, las personas en diferentes momentos de la vida empiecen a dudar y empiecen a preguntar, es un aporte necesario para el conocimiento y un aporte necesario para continuar con este eje de la academia, que además, lo tengo que decir así, en realidad la parte de las personas que nos dedicamos al ámbito de la investigación se reduce bastante, es un porcentaje muy pequeño en comparación del total de la población que existimos, porque justamente también ha habido como ciertas limitaciones para que las personas pues puedan seguir desarrollándose, actualizándose, formándose en la vida, pero creo, no sé en este momento también qué vaya a suceder con el tema de las becas. Una de las alternativas que muchas de nuestras generaciones tuvimos a través de nuestros años, pues es el acceso a las becas, ¿no? Y las becas ha sido como estas oportunidades para poder continuar formándonos y para poder continuar, por supuesto, pagando, ¿no? Las estancias, la actualización bibliográfica, etcétera, y que eso ha sido un aporte muy significativo que el gobierno ha tenido y que nosotros como sociedad hemos tenido para estas generaciones. Pero también algo importante desde una mirada del género, el que las mujeres también se hayan incorporado a la vida, sobre todo educativa y más adelante laboral, ha sido una transición histórica muy importante. Hoy en día vemos una feminización de la educación, una feminización en los matrículas, ¿no? Porque cada vez más las mujeres buscan justamente este desarrollo profesional, pero también los hombres, por supuesto, ¿no? Y aunque todavía hay una diferenciación muy masculinizada y feminizada de cuáles trabajos lo hacen los hombres y cuáles trabajos los hacen las mujeres, pues continuamos abriendo brecha en esta discusión del continuar formándonos y del continuar aportando el conocimiento, pero bueno, esto es materia de discusión también en términos de política pública sobre cuáles son las limitaciones, pero también las posibilidades que tenemos para continuar desarrollándonos personalmente. Ahora, otro de los sentidos que también me parece necesario indicar es que quien decide por este ámbito de la ciencia, en este ámbito de la investigación y de la academia, es que siempre tenga la necesidad por seguir aprendiendo más, ¿no? Es decir, no quedarse únicamente con lo que hasta ahora he leído, aprendido, visto, observado, sino entender a generar otras preguntas. Con esto precisaría un detalle. La investigación, el conocimiento es un helicoide. Un helicoide en el sentido de que va avanzando, ¿no? Si pensamos como en una visión espiral, el espiral avanza, ¿no? Hay un momento en donde hay un retroceso, se regresa el saber, pero continúa.
Entonces yo creo que en la vida del ser humano, pero también en la vida de la investigación, es un proceso helicoidal, que vamos avanzando, en algún momento nos podemos detener, porque a lo mejor hay circunstancias que no nos permiten seguir avanzando, pero cuando nosotros volvemos a construir nuevas preguntas, incluso nuevos proyectos de vida, nos genera otra vuelta a esa espiral, a ese helicoide, para que dé continuidad pues al saber y al desarrollo de la humanidad, Edgar. Perfecto. Pues doctora, realmente a mí me parece que podríamos continuar evidentemente mucho tiempo más, pero pues es momento como de ir cerrando con este episodio. Entonces, ¿cuáles serían como las reflexiones ya finales respecto a cómo intervienen las tecnologías de la información con la parte de la investigación? Claro. Estarán acompañadas en todo momento, ese es un aporte indiscutible que hemos tenido, y este acompañamiento será por pues mucho tiempo. Es decir, no tenemos como esa claridad de decir hasta dónde o hasta cuándo se dará el fin del conocimiento y de la ciencia, y más bien tendremos que aprender como generación a saber usarlas de manera clara, de manera precisa, de manera eficiente, pero también de manera ética. Si no perdemos de vista la ética dentro del ámbito del conocimiento, yo creo que vamos a hacer buen uso de estas TICs para el conocimiento, el saber, pero también para poder interpretar la realidad desde diferentes aristas. Regreso a lo interdisciplinario y regreso justamente a la duda, ¿no? En donde nacen el saber y el sentir, pero también este aporte del conocimiento que está pasando en este momento de la historia, y que bueno, los problemas también van transitando hacia diferentes horizontes o fronteras, desde una visión, lo vamos a decir en 3 grandes niveles, de la estructura histórica, social y cultural, atravesando a la gente, que es el sujeto o las personas que interactúan en ese contexto social, hasta la realidad mediática de la vida cotidiana en la cual estamos inmersos e inmersas. Entonces, no podemos dejarlo de lado, es necesario, es parte de nuestra vida. Lo único que tenemos también que hacer en esta otra generación es actualizarnos, aprender a utilizarla y conocer las N formas de TICs que tenemos hoy en día, pues para poder precisar en su buen desarrollo de la vida misma, ¿no? Excelente. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos una pequeña muestra de toda la experiencia que tiene usted en términos de la investigación. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, Edgar, y ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente.